hablar ahora de las anemias hemolíticas. La anemia hemolítica no es una sola enfermedad, sino es un síndrome. Se llama síndrome hemolítico que comprende un montón de entidades, cada una diferente de la otra, con diferente característica, diferente tratamiento, diferente forma de hacer diagnóstico, pero en general todas, en general, sí, comparten una característica, que es el síndrome hemolítico. Entonces, primeramente vamos a hablar del síndrome hemolítico y cómo ustedes, sin necesidad de ser especialistas, pueden fácilmente establecer el diagnóstico presuntivo de una anemia hemolítica. Primero, anemia hemolítica se define como el aumento en la destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? En resumidas cuentas, es la disminución de la vida media del glóbulo rojo. Ustedes saben que el glóbulo rojo en condiciones normales vive entre 100 y 120 días. Esa, esa sobrevida del glóbulo rojo depende de varios factores, por ejemplo, de la estabilidad que tenga la membrana del glóbulo rojo. Ustedes saben que el glóbulo rojo no tiene núcleo, por lo tanto, es una célula totalmente normal y madura, que tiene incapacidad para poder dividirse. Por lo tanto, tiene que vivir estos 120 días debido a que tiene a nivel de los mitocondrias vías metabólicas que permiten generar energía. Aparte de eso, la hemoglobina que contiene en su interior tiene que ser una hemoglobina funcional y soluble y tiene que estar en estado reducido, no en estado oxidado. De manera que existen muchos hechos para que la hemoglobina y las características del glóbulo rojo permitan que éste viva 120 días. Cualquier alteración en la membrana, cualquier alteración en las vías metabólicas o cualquier alteración en la estructura y en la función de la hemoglobina va a originar una disfunción del glóbulo rojo con disminución de la vida media y por lo tanto destrucción y anemia hemolítica. ¿Está entendido? Ustedes saben que el glóbulo rojo cuando envejece, ¿sí? Hace que pierda flexibilidad. El glóbulo rojo tiene que llegar a todos los lugares de nuestro organismo transportando oxígeno. Pero conforme va envejeciendo, pierde esa capacidad de ser elástico, es más rígido y por lo tanto es difícil que atraviese capilares o vasos sanguíneos de mejor calibre, de menor calibre. Por lo tanto, esos glóbulos rojos viejitos finalmente senescentes van a ser removidos de la circulación por el sistema reticular endotelial, es decir, por los macrófagos que se encuentran en varios tejidos, pero en especial el vaso, porque el vaso es el sitio primario donde se produce hemofagocitosis, ¿sí? De glóbulos rojos viejos. Y no solamente glóbulos rojos viejos, sino también glóbulos blancos y plaquetas. Ustedes saben que la médula ósea tiene que compensar y estar en equilibrio con la destrucción de glóbulos rojos. Entonces nosotros se produce una determinada cantidad de glóbulos rojos que compensa la pérdida fisiológica o la destrucción fisiológica. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Con el estímulo máximo, cuando existe una anemia hemolítica, la médula ósea puede aumentar la producción inclusive 6 a 8 veces. ¿Sí? Inclusive la vida media del glóbulo rojo puede disminuir hasta 15 a 20 días sin que llegue a anemia. ¿Por qué? Porque la médula se tiene capacidad regenerativa y puede compensar formando glóbulos rojos jóvenes y reticulocitos. De ahí que una condición sine qua non para establecer el diagnóstico de anemia hemolítica es el aumento de reticulocitos. Acuérdense, la anemia hemolítica es una anemia regenerativa, donde el número de reticulocitos siempre va a estar aumentado porque la médula ósea tiene esa capacidad regenerativa para poder compensar las pérdidas periféricas que conllevan a la anemia hemolítica. Esta diapositiva es súper importante porque esta diapositiva, si ustedes la saben, van a poder establecer el diagnóstico de anemia hemolítica. En general, la anemia hemolítica es una anemia hemolítica que ocurre rápidamente. Por lo tanto, existe una disminución relativamente rápida de las cifras de hemoglobina. En general, la anemia hemolítica, con algunas excepciones, es una anemia normocítica, normocrómica, regenerativa, con aumentos reticulocitos. En algunas ocasiones, puedes no tener anemia debido a que la médula se está compensando con el aumento de reticulocitos y la formación de mayor cantidad de glóbulos rojos, de manera que las cifras de hemoglobina no caen. Pero ¿cómo podemos sospechar que tenemos anemia hemolítica? Porque las cifras de reticulocitos siempre están aumentadas, ¿verdad? Obviamente en ausencia de pérdida sanguínea y en ausencia de daño medular y de qué evidencia de recuperación medular. Por lo tanto,
Siempre una anemia hemolítica es una anemia normocítica, normocrómica en general, con reticulocitos aumentados. Si los glóbulos rojos se destruyen dentro de la circulación, ¿qué van a liberar? Van a liberar hemoglobina. Y por lo tanto van a liberar hemoglobina libre al plasma. Y esta hemoglobina libre se va a filtrar y va a aparecer en la orina y va a aparecer hemoglobinuria. Por lo tanto, la hemoglobinuria y la presencia de hemoglobina libre en plasma, porque toda la hemoglobina debe estar dentro del glóbulo rojo, no puede haber hemoglobina libre, pero si hay hemoglobina libre en el plasma, esto nos obliga a pensar en que existe una hemólisis intravascular. Cuando hay hemoglobina libre en plasma, esta se va a filtrar y va a aparecer en la orina, pero muchas veces la hemoglobina es un pigmento que puede precipitar en la región túbulo-intersticial y producir insuficiencia renal por necrosis o por afección túbulo-intersticial. Por lo tanto, para evitar eso, existe una proteína que se llama aptoglobina que se forma en el hígado. La aptoglobina forma un complejo con la hemoglobina libre y por lo tanto los niveles circulantes de aptoglobina siempre están disminuidos. Si nosotros sospechamos una hemólisis intravascular, siempre vamos a pedir niveles libres de hemoglobina en plasma y niveles de aptoglobina. Si la aptoglobina, en lugar de estar normal, está disminuida, eso quiere decir que la aptoglobina está yendo a formar un complejo con la hemoglobina libre. Finalmente, ese complejo de aptoglobina con hemoglobina libre termina formando metalbúmina, que es fagocitada por el sistema retículo endotelial y eliminada. Toda anemia hemolítica, ya sea intravascular o bien extravascular, y tiene así como la fagocitosis de los glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial, con destrucción de glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial, lo que se llama hemólisis extravascular, van a originar aumento de bilirrubina indirecta. Toda anemia hemolítica. Y el aumento de bilirrubina indirecta va a originar ictericia. Por lo tanto, el paciente muchas veces, en lugar de tener tinte, o sea, palidez, más bien tiene un tinte ictérico. Y esa ictericia es por aumento exclusivamente de bilirrubina indirecta. Entonces, ¿cuál es la triada que nos obliga a pensar en una anemia hemolítica o un síndrome hemolítico? Anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados y finalmente aumento de bilirrubina indirecta. Si el primer signo es el aumento de bilirrubina indirecta, vamos a pensar que es una hemólisis extravascular. Y ojo, chicos, entiéndase hemólisis extravascular como la destrucción de glóbulos rojos en el sistema retículo endotelial. Muchas veces el vaso o algunos órganos donde existen macrófagos van a fagocitar glóbulos rojos y van a producir esta hemólisis. Dentro del sistema reticulo endotelial va a haber la disociación de hemoglobina, ¿sí? En globina y finalmente en la protoporfina 9, producto del grupo E, se va a catabolizar a biliverdina y finalmente a bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina, ¿sí? Indirecta se va a eliminar por la orina y se va a eliminar por las heces. Por eso hay un aumento de urobilino fecal y va a haber coluria. Pero también va a haber aumento de hemocidina en orina. ¿Qué es la hemocidina? La hemocidina habíamos dicho que es el hierro atrapado dentro de los macrófagos. Y muchas veces la hemocidina también puede estar presente en las células tumulares del riñón y al esfacelarse, si hacemos una tinción de PERS en el sedimento urinario, la tinción de PERS es positiva y nos está diciendo que hay hierro en la orina. Nunca hay hierro en la orina a menos que haya hemoglobinuria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene hierro, producto de la unión de pentoprofina 9 con el hierro en forma de hierro en forma ferrosa. Entonces, hemocidia en orina, condición para pensar en hemoglobinuria y, por lo tanto, hemólisis intravascular. Y en el hemograma vamos a ver algunos cambios en sangre periférica, generalmente macrocitosis. ¿Por qué macrocitosis? Porque la hemoglobina o el síndrome hemolítico se acompaña de reticulocitosis. Puede haber la presencia de glóbulos rojos nucleados, y ellos se llaman normoblastos o eritroblastos. Acuérdense del término de eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal no es más que una anemia hemolítica donde existen eritroblastos circulantes. Y por eso el término de eritroblastosis. Pero en realidad eritroblastosis, sí, se produce, habíamos visto, no solamente por anemia hemolítica, sino por recuperación medular o por mieloptisis de la médula a la médula ósea. Pero la presencia de normoblastenia o eritroblastosis en presencia de reticulaciones aumentados, anemia normocítica normocrómica y bilirrubina indirecta aumentada nos hace pensar en anemia hemolítica. Puede haber basofilia difusa, no por aumento de basófilos, ojo, sino basofilia significa que los glóbulos rojos tienen un tinte, en lugar de ser naranjas, un tinte azulado. ¿Por qué?
porque los glóbulos rojos jóvenes todavía tienen restos nucleares en el citoplasma como reticulocitos que pueden teñirse, sí, de forma de color lila. Finalmente, cuando se liberan hemoglobina y cuando se alteran, sí, la función por destrucción de los glóbulos rojos en su interior tienen deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa, no de su enzima. Y esa isoenzima se eleva porque se libera de los glóbulos rojos. Entonces, una condición que nos obliga a pensar de que tienes anemia hemolítica es el aumento de deshidrogenasa láctica. Bien fácil, ¿verdad? Por clínica, ¿cómo está el paciente? Con ictericia. Y por laboratorio, con anemia normocítica normocrómica, aumento de reticulocitos, aumento de bilirrubina indirecta y aumento de deshidrogenasa láctica. Si hay presencia de hemoglobina libre en plasma, ¿sí? Disminución de heptoglobina y hemosiderina en orina es una hemólisis intravascular. Pero si no hay hemoglobina libre en plasma y no hay hemosiderina en orina, vamos a pensar en presencia de bilirrubina indirecta aumentada e ictericia. El sitio primario de hemólisis es el sistema reticuloenteral y hay una hemólisis extravascular. ¿Está entendido? Todas las anemias hemolíticas tienen estas características. Por lo tanto, Doctor, dígame. ¿pudieras repetir esa parte de la anemia normocítica normocrómica? ¿Cuándo decimos que es una anemia normocítica normocrómica con el laboratorio? ¿Solo con la hemoglobina que esté A ver, disminuida? Nicolai Antesana, tú eres el que me has preguntado. En la primera clase hemos hablado y hemos dicho, anemia normocítica normocrómica es cuando el volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular media estén dentro de parámetros normales. Si tú tienes una hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro, tienes anemia. Y si el volumen globular medio está entre 80 y 100 y la hemoglobina corpuscular media está entre 27 y 32, ¿qué tipo de anemia tienes? Obvio, hello, anemia normocítica normocrómica. Y si tienes anemia normocítica normocrómica con reticulocitos aumentados, vas a decir o es sangrado o es hemólisis. Y si a eso tienes bilirrubina indirecta aumentada, vas a decir, obvio, seguramente está destruyendo glóbulos rojos, por eso produce bilirrubina indirecta. ¿Cuál es el diagnóstico? Anemia hemolítica o síndrome hemolítico. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, gracias, doctor. Sencillo, ¿verdad? Toda anemia normocítica normocrómica, si es regenerativa, implica dos posibilidades, o hemorragia aguda o hemólisis. Pero si es regenerativa es otro contexto, ¿verdad? Puede ser una anemia megaloblástica, puede ser una... Mentira, anemia megaloblástica no es normocítica normocrómica. Puede ser una mieloptisis, ¿no? La leucemia, una plasia medular. Puede ser lo que hemos visto, una insuficiencia renal crónica terminal con deficiencia de eritropoyetina. Pero no es el caso, ¿no, chicos? Ahorita estamos hablando de las anemias regenerativas. Si es hemorragia aguda, ¿cuál es la clínica? Pues la clínica es que haya hemorragia y que haya hipertensión, y haya taquicardia, haya colapso cardiovascular, choque hipovolémico. Pero si no tienes nada de eso, la presión es normal, no tienes taquicardia y el paciente está anémico y tienes aumento de bilirrubina indirecta, con disminución de aptoglobina, con hemoglobina libre en el plasma, ¿qué cosa tiene? Anemia hemolítica, ¿verdad? El concepto regenerativo es el aumento del reticulocitos. Entonces no hay esas dos y ahorita estamos yéndonos por este camino, ¿verdad? Anemia normocítica normocrómica regenerativa con bilirrubina indirecta aumentada, disminución de aptoglobina, es una anemia hemolítica hasta no demostrar lo contrario. Y la anemia hemolítica puede ser extravascular o intravascular. Una buena parte de las anemias hemolíticas son extravasculares. ¿Qué significa eso de extravascular? Que el sitio de destrucción de los glóbulos rojos no está dentro de los vasos sanguíneos, sino está fuera de los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la fuente? Glóbulos rojos fagocitados. ¿Verdad? ¿Quién fagocita? El sistema reticuloendotelial. ¿Dónde está el sistema reticuloendotelial? En los tejidos, pero en especial del vaso. Entonces, el vaso es el responsable de fagocitar los glóbulos rojos y producir hemólisis extravascular. Dentro de los macrófagos hay ruptura de la membrana y eso produce degradación de hemoglobina por enzimas lisosomales. Se recupera el hierro que se transporta a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, pero la protoporfirina 9 se disocia en hierro y en protoporfirina 9. Y la protoporfirina 9 se carboxila biliverdina y luego se oxida a bilirrubina indirecta. Y esa bilirrubina indirecta es la que aumenta, pero como nuestro hígado tiene capacidad de catabolizar, de hidrosolubilizar, de conjugar la bilirrubina indirecta, entonces es transportado al hígado. Pero el sitio de hemólisis es en el sistema reticular y la hemólisis es tan intensa que se produce mayor cantidad de bilirrubina indirecta que sobrepasa la capacidad del hígado para metabolizar la bilirrubina indirecta y se produce ictericia por aumento de bilirrubina indirecta en la hemólisis extravascular.
Cuando hablamos de hemólisis intravascular, vemos que el glóbulo rojo estalla o se destruye dentro del torrente sanguíneo. Y eso hace que se libere hemoglobina libre, ¿verdad? Y la hemoglobina libre se disocia en dímeros alfa y beta. Para no precipitar a nivel del riñón, se une a una proteína producida por el hígado que se llama aptoglobina y forma un complejo que se oxida a metalbúmina. Por lo tanto, los niveles de aptoglobina en hemólisis intravascular van a estar disminuidos. Finalmente, ¿sí? La metalbúmina se disocia en homopexina, ¿sí? Que permite al ser captada por los hepatocitos y también por el sistema reticuloendocrino para poder ser reutilizada. El paso común, tanto, y está en amarillo, de hemólisis intra como extravascular, que es la formación de bilirrubina indirecta. Porque en la hemólisis extravascular lo primero que se forma es bilirrubina indirecta. Y lo que después se produce, después de la formación de estos complejos, y cuando el macrófago fagocita la hemopexina y le mete albumina, es también la formación de bilirrubina indirecta por catabolismo del grupo N. Por lo tanto, una condición característica del síndrome hemolítico, hemos dicho, ya sea intra o extravascular, es la formación de bilirrubina indirecta. Y esa bilirrubina indirecta va a ir a acumularse en el hígado, en el hepatocito, para eliminarse con la bilis. Y finalmente, se convierte en pigmento biliar por la flora intestinal y es eliminado ya sea como urobilinógeno por las heces o como urobilina en la orina, ¿verdad? Por eso hay coluria y por eso el color de las heces aumenta cuando existe ictericia por aumento de insulina indirecta y anemia hemolítica. ¿Sí? Entonces, una condición es que tienes que tener un aumento de insulina indirecta. Muy bien. Siguiente diapositiva que es súper importante porque nos permite establecer la clasificación o frente a qué tipo de anemia hemolítica estamos. Cuando nosotros tenemos anemia hemolítica, chicos, y establecemos el diagnóstico de anemia hemolítica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que establecer el diagnóstico. Y para establecer el diagnóstico tenemos que conocer en general cuáles pueden ser las principales causas de anemia hemolítica. ¿Y cuáles son las causas? Uno, desde el punto de vista clínico, las anemias hemolíticas, ¿sí? Las anemias hemolíticas pueden ser agudas y crónicas. Agudas, cuando se presentan en forma intempestiva. Estás bien hace 3 días y de repente te pones anémico, histérico y tienes coluria. Un ejemplo de una anemia hemolítica aguda, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la deficiencia de 6-fosfato, o sea, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por un estrés oxidativo. Ya vamos a ver eso en esta clase un poquito más adelante. O pueden ser anemias hemolíticas crónicas, por ejemplo, desde el nacimiento, las membranopatías o las talasemias. Hay membranopatías como la esferocitosis hereditaria por un defecto en la membrana, en el citoesqueleto de la membrana del glóbulo rojo, que hace que haya crisis hemolíticas en forma crónica desde el nacimiento. O la anemia de células falciformes, que es un trastorno, ¿sí? Genético por una mutación puntual en la cadena beta de globina que hace que la hemoglobina se depolimerice y presente crisis hemolíticas cuando está sometido a un estrés oxidativo. ¿Sí? O pueden ser anemias hemolíticas crónicas producto de la formación de autoanticuerpos. A eso se llama anemias hemolíticas autoinmunes. Dos, de acuerdo al sitio de hemólisis, puede ser intravascular y extravascular. Ejemplo, las anemias hemolíticas intravasculares. Una anemia hemolítica intravascular característica es el síndrome urémico hemolítico o la contraparte púrpura trombocitopénica trombótica, así se llama, que es una anemia hemolítica por defectos de la microcirculación, de manera que cuando el glóbulo rojo pasa por la circulación donde se ha formado microtrombos plaquetarios, se va a fragmentar y va a liberar hemoglobina al interior de la circulación y va a producir una anemia hemolítica intravascular. Otra anemia hemolítica intravascular es la anemia hemolítica que se produce, por ejemplo, por disfunción de válvulas protésicas mecánicas. El corazón puede tener una válvula protésica mecánica y cada vez que pasan los glóbulos rojos los machaca y los destruye y se produce esquistocitos y anemia hemolítica intravascular. O una anemia hemolítica extravascular. Un ejemplo, las anemias hemolíticas inmunológicas. La anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, se produce por la formación de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos desconocen las proteínas, ¿sí?, antigénicas o los antígenos de la membrana del glóbulo rojo, por ejemplo, el antígeno RH, y va a ir y va a opsonizar al antígeno RH. Y cuando el antígeno, ¿sí?, esté unido
con el anticuerpo, formando un complejo inmune, va a pasar por el sistema rítmico endotelial y va a ser fagocitado. Entonces, las anemias hemolíticas inmunológicas, por ejemplo, la autoinmune, es una anemia hemolítica extravascular. Queda claro, ¿verdad? Desde el punto de vista etiológico, puede ser hereditarias y adquiridas. Hay anemias hemolíticas hereditarias, sí, por ejemplo, las talasemias, la anemia de células falciformes, las anemias hemolíticas por membranopatías, la anemia hemolítica por defecto del sistema enzimático tanto de la glucosa aeróbica como de la vía de las pentosas. Estas anemias hemolíticas hereditarias se deben, sí, a mutaciones que tú las heredas y que presentas desde el nacimiento. Pero puede haber anemias hemolíticas adquiridas. Un ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, la anemia hemolítica por infecciones, por ejemplo, por parásitos como la malaria, por plasmodium, o la babesia o la bartonella. Son parásitos intracelulares, intraeritrocitarios que van a producir destrucción de los glóbulos rojos y van a producir anemia hemolítica adquirida, o la hipofosfatemia, o los medicamentos, o las toxinas de serpientes, ¿no? Los venenos de serpientes son hemolicinas y van a inducir, ¿sí? Desde el punto de vista adquirido, una anemia hemolítica. Finalmente, tenemos desde el punto de vista patogénico anemias hemolíticas intracorpusculares y extracorpusculares. ¿Cuál es el término de intracorpuscular? Defectos propios del glóbulo rojo. Un ejemplo, un defecto de la membrana, un defecto de la síntesis de hemoglobina, un defecto de las vías enzimáticas, hace que las anemias hemolíticas sean intracorpusculares por defecto propio del glóbulo rojo. Para, para mejor entendimiento, todas las anemias hemolíticas hereditarias son generalmente intracorpusculares. En cambio, las anemias hemolíticas extracorpusculares son por una agresión del medio externo al glóbulo rojo. Por ejemplo, los anticuerpos. Los anticuerpos no son intracorpusculares, ¿verdad? Son extracorpusculares, son producidos por los linfocitos B. Puede ser aloanticuerpos o autoanticuerpos, o los medicamentos, o los parásitos, ¿no? Los parásitos producen, son extracorpusculares porque vienen del plasmodio de afuera y viene y se mete al glóbulo rojo y altera el equilibrio osmótico. Pero eso no es un problema intrínseco, es un problema extrínseco que está produciendo hemólisis, ¿verdad? Entonces, que quede claro lo que es intracorpuscular por defectos propios del glóbulo rojo y extracorpusculares por agentes externos que dañen el glóbulo rojo, un trombo, una toxina, un anticuerpo, un parásito, pueden producir anemia hemolítica extracorpuscular. La mayor parte de las afecciones intrínsecas, por lo tanto, son hereditarias, como hemos dicho. La mayor parte de las intracorpusculares son hereditarias. Y la mayor parte de las afecciones extrínsecas, extracorpusculares, son adquiridas. Hay algunas excepciones, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo, o el daño térmico, el déficit de glucosa de 19, que son intracorpusculares, pero que son adquiridas. Muy bien. Esta clasificación es bien importante, porque hemos establecido el diagnóstico de anemia hemolítica y hemos hecho la historia clínica. Si el paciente tiene historia clínica de hemólisis desde que es chiquitito y historia familiar de que su familia siempre está histérica y dice que tiene hepatitis, y no es cierto, es una hemólisis, vamos a pensar que tiene una anemia hemolítica hereditaria. Pero si el paciente no tiene historia clínica previa, no tiene historia familiar previa, y es un paciente que tiene una anemia hemolítica por algún efecto externo, es una anemia hemolítica adquirida. Las anemias hemolíticas hereditarias alteran al glóbulo rojo, y esa alteración propia intracorpuscular del glóbulo rojo es de tres tipos. Puede ser por defectos de la membrana del glóbulo rojo, el glóbulo rojo se vuelve rígido y estalla, ¿verdad? Es fagocitado y estalla porque es incapaz de mantener la elasticidad. O defectos en la estructura y síntesis de hemoglobina. La hemoglobina es defectuosa y esto origina inestabilidad del glóbulo rojo y por lo tanto el glóbulo rojo se hemoliza, ya sea en el sistema reticuloenteral o dentro del vaso sanguíneo. Es un ejemplo, la anemia de células falciformes, la persistencia de hemoglobina fetal, la talasemia alfa, la talasemia beta son anemias hemolíticas hereditarias por defecto en la estructura de la hemoglobina. Finalmente, el glóbulo rojo necesita, hemos dicho, formar energía y para eso necesita enzimas de la vía glucolítica. Un déficit en las enzimas glucolíticas afecta a la producción de energía en el glóbulo rojo y hace que el glóbulo rojo, al no tener energía, se hemolice. O bien, cuando existe un estrés oxidativo, ustedes saben que existe una vía alternativa de protección, que es el vía de las pentosas monofosfato. El defecto de la vía de las pentosas monofosfato
y del metabolismo del glutatión va a hacer de que cualquier estrés oxidativo genere una anemia hemolítica de tipo hereditario. En cambio, las anemias hemolíticas adquiridas pueden ser de dos tipos, o por participación de anticuerpos, que se llaman anemias hemolíticas inmunológicas o inmunohematológicas, o bien anemias hemolíticas adquiridas sin participación de anticuerpos. Si participan anticuerpos, los anticuerpos pueden ser isoanticuerpos o aloanticuerpos, que son anticuerpos propios, naturales. Un ejemplo de anemia hemolítica por aloanticuerpos, bien fácil. Si tú tienes grupo sanguíneo, ¿sí? O positivo, y recibes grupo sanguíneo o glóbulos rojos A positivo, tú sabes que no, la hemolis se va a producir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos anticuerpos o aloanticuerpos naturales, que son los anti-A, que van a entrar en contacto con los glóbulos rojos A transfronterizos y van a producir anemia hemolítica, una hemólisis, ¿verdad? Pero no es porque formemos autoanticuerpos, son aloanticuerpos naturales, ¿sí? Aunque cada vez es más raro, vamos a pasar de sanguíneo A o paciente sanguíneo O, ¿verdad? El principal ejemplo de la anemia hemolítica inmunológica por ISO o aloanticuerpos es la anemia hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH o incompatibilidad ABO. Pero los medicamentos, o bien las enfermedades autoinmunes, o bien en forma idiopática, se pueden producir autoanticuerpos por pérdida de la tolerancia inmunológica. Y los aloanticuerpos o autoanticuerpos van a producir anemia hemolítica inmunológica, ¿verdad? Para esto tenemos una prueba que se llama prueba de Coombs, que la vamos a ver. Si la prueba de Coombs es positiva, es una anemia hemolítica adquirida inmunológica. Y nos dejamos de pensar en anemias hemolíticas hereditarias o anemias hemolíticas inmunológicas. Pero si la prueba de Coombs es negativa, si tienes historia familiar y es de tu nacimiento, es una hereditaria. Pero si no tienes historia familiar y es el primer evento que se presenta a los 45 años y es Coombs negativo, no es una anemia hemolítica inmunológica, es una anemia hemolítica no inmunológica. ¿Y cuáles son las causas? Puede ser traumática, ¿no? Estamos traumatizando, estamos fragmentando los glóbulos rojos por microangiopatías o macroangiopatías. O bien parásitos intraeritrocitarios, paludismo, bartonella, babesia, o efectos químicos, drogas, venenos, agentes físicos, la hipofosfatemia, la hemoglobinura prosíclica nocturna, el déficit de vitamina E en los recién nacidos, originan anemia hemolítica no inmunológica. Por lo tanto, este es el algoritmo general para establecer el diagnóstico de los diferentes tipos de anemias hemolíticas. Pongo anemia hemolítica en amarillo porque la característica de la anemia hemolítica es tener anemia, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Si nosotros establecemos el diagnóstico de anemia hemolítica, el siguiente paso es preguntarnos, ¿será una anemia hemolítica congénita o será una anemia hemolítica adquirida? Para eso hacemos una prueba de Coombs directa. La prueba de Coombs establece la existencia de anticuerpos pegados a la membrana de los glóbulos rojos. Si la prueba de Coombs directa es positiva, nos dejamos de pensar en todo esto, ¿no? En adquiridas congénitas o en adquiridas no inmunológicas. Pensamos en anemias hemolíticas inmunológicas y buscamos, ¿será por anticuerpos? ¿Será por autoanticuerpos? ¿O será por medicamentos? Y los anticuerpos pueden ser fríos o calientes. Eso vamos a verlo mañana. Pero si la prueba de Coombs directa es negativa, o es una anemia hemolítica congénita, o es una anemia hemolítica adquirida, pero no inmunológica. Si tienes historia familiar y se presenta desde el nacimiento, o es una membranopatía, o es una enzimopatía, o es una hemoglobinopatía, una anemia hemolítica. Pero si es un evento que ocurre más adelante, tienes 30 años, tienes 25 años, tienes 40 años, tienes 70 años, o tienes 10 años, pero no tienes historia familiar, no es anemia hemolítica directa, y la prognosis es negativa, entonces pensarás efecto traumático, microangiopatías, o macroangiopatías, efecto traumático que libera hemoglobina libre a la, o sea, al plasma y produce fragmentación de glóbulos rojos. O sea, o le habrá picado una serpiente, o tendrá ahí por el paludismo, babesia o bartonella, o agentes químicos. ¿Sí? Entonces resulta que estamos frente a un paciente que tiene un síndrome hemolítico, ¿sí? Que tiene Coombs negativo, que no tiene microangiopatías, picaduras, y resulta que tiene una historia familiar de anemia hemolítica, o tiene una historia familiar que te hace pensar en hemólisis.
Su papá tiene anemia, su hermanito tiene anemia y tiene por rama paterna historia familiar de que sus primos y sus tíos siempre están con ictericia y siempre han estado amarillos y con anemia. Por tanto, pensarás en anemias hemolíticas congénitas. Y dentro de las anemias hemolíticas congénitas tienes las membranopatías, las enzimopatías y las hemoglobinopatías. Y hoy en la noche nos vamos a referir y vamos a estudiar las anemias hemolíticas congénitas, que no son tan frecuentes, pero cuando se presentan y tienes que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y vamos a conocer los mecanismos básicos fisiopatológicos de lo que no son las anemias hemolíticas congénitas, básicos para ustedes, para los estudiantes de pregrado. Vamos a hablar de las anemias hemolíticas congénitas o hereditarias y de los efectos de la membrana del glóbulo rojo. ¿Cómo se clasifica? Esta diapositiva es importante porque los defectos de membrana se clasifican en defectos del citoesqueleto del glóbulo rojo, defectos de la capa lipoproteica, cuando es la membrana tiene una capa de lipoproteínas, ¿sí? Lípidos y proteínas, o defectos de la permeabilidad iónica, de manera que el glóbulo rojo permite que entre mayor cantidad de agua a su interior y por eso se emboliza, porque se fragmenta, se estalla. Los defectos del citoesqueleto solo vamos a nombrar, y dentro de estas solamente vamos a nombrar la más frecuente, y la vamos a estudiar la más frecuente, que es la esferocitosis. ¿Cuáles son los defectos del citoesqueleto? Esferocitosis hereditaria, cuando los glóbulos rojos son pequeñitos e hipertróficos, porque hay un defecto puntual en la anquirina, o la liptocitosis hereditaria, donde los glóbulos rojos parecen huevos, son elípticos, y son cuatro variedades. La eliptocitosis común, por defecto de la espectrina, esa proteína se llama espectrina, una mutación en el gen que produce espectrina. Puede presentarse como ovalocitosis hereditaria, eliptocitosis estomatocítica y piripoiquilocitosis con mucha anisopoiquilocitosis. Son alteraciones de la membrana que hace que los glóbulos rojos se presenten como si fuesen huevos. O la acantocitosis, son glóbulos estrellados. O la estomatocitosis, que son glóbulos rojos que en la parte interna, en lugar de tener un halo más claro, tienen un halo que parece una boca. Todo esto por defecto de la membrana o del citoesqueleto del glóbulo rojo. O puede presentarse como déficit de la capa lipoproteica por un defecto de lípidos o de glicoproteínas. Y dentro de esas tenemos, por ejemplo, el síndrome de McNutt, que origina acantocitosis hereditaria, o deficiencia de glicoforina C. La glicoforina C, o la glicoforina, es la base estructural. Sí, es esa glicoproteína estructural donde se anclan y se sintetizan los grupos sanguíneos. Por lo tanto, puede haber un defecto en los grupos sanguíneos. O puede haber un síndrome de RH nulo por deficiencia de antígenos RH. Ojo, no es lo mismo que RH negativo. Ojo, voy a aclarar. RH negativo significa que no tienes antígeno D mayúsculo, pero sí tienes antígeno D minúscula y por lo tanto tienes una proteína D minúscula en la membrana del glóbulo rojo. En este caso, como hay un defecto estructural de las proteínas de la membrana, no se sintetizan proteínas o antígenos de mayúscula y minúscula. Por lo tanto, hay una deficiencia en los antígenos RH y eso hace que haya mucha fragilidad del glóbulo rojo y se produzca una anemia hemolítica. O puede haber trastornos de la permeabilidad iónica, donde hay hidrocitosis congénita o estomatocitos, o sea, hay una mayor permeabilidad de manera que se mete el agua al interior del glóbulo rojo y estalla. Y los pocos glóbulos rojos que permanecen son glóbulos rojos en forma de estomatocitos. O puede haber serotitosis congénita, o la presencia de dienocitos en blanco de tiro, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son los defectos congénitos, ¿sí? Que producen anemia hemolítica? Puede ser defectos de membrana, con tres mecanismos: defectos del citoesqueleto, defectos de la capa lipoproteica y defectos de la permeabilidad. De estos tres, ¿cuál es el más frecuente? Los defectos del citoesqueleto. Esta es la membrana del glóbulo rojo. La membrana del glóbulo rojo tiene una membrana externa, donde existe anclaje de glicoproteínas, como la glicoforina. Y también tenemos o sea, una proteína que es una proteína transportadora de iones. Esta se llama banda 3 y la banda 3 se conecta con una serie de proteínas contráctiles que están en la capa subyacente a la bicapa fosfolipídica, ¿verdad? Aquí están los fosfolípidos y las proteínas ancladas. Debajo de los fosfolípidos existen esas proteínas que son proteínas contráctiles con una cremallera. Aquí tenemos a la anquirina, que permite que la banda 3 de la membrana externa se una a la espectrina, que es otra proteína contráctil,
¿sí? Y permite que el glóbulo rojo se contraiga. El déficit de anquilina hace que el glóbulo rojo se disocie, ¿verdad? La membrana se disocie y el glóbulo rojo se vuelve rígido. Y cuando pasa por el sistema retículo endotelial, parte de la membrana es fagocitada, por eso produce microesferocitosis. O tenemos la espectrina, la leucina, la actina, la hematina, la tropomosina, son todas proteínas contráctiles. Una mutación en la síntesis, o que haga más bien dicho, que haya carencia en la síntesis de cualquiera de esas proteínas, produce una membranopatía por defecto del citoesqueleto. ¿Sí? O puede haber un defecto en el movimiento de agua, ¿sí? Trastornos de la membrana, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber un desequilibrio. Puede ser el equilibrio osmótico, permite que el glóbulo rojo sea un disco bicóncavo. Pero si existe, ¿sí? Un movimiento rápido por defectos de la membrana y por por un mayor ingreso de agua al interior del glóbulo rojo, el glóbulo rojo se hincha y estalla. O puede haber un movimiento de agua que salga del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se contrae y se crena y se produce glóbulos rojos crenados en forma estrellada. Entonces, cuando veamos en el frotis y nos dicen que existen, por ejemplo, crenocitos o glóbulos rojos en blanco de tiro o glóbulos rojos, ¿sí? Que tienen una boca y una estomatocitosis, vamos a pensar que estos son trastornos de permeabilidad. Y miren, esto es lo que se ve y esto es lo que nos informan. Miren, aquí vemos glóbulos rojos, ojalá puedan ver en buena forma, chiquitos y súper hipercrómicos, ¿verdad? A esto se llaman microesferocitos. Cuando vemos microesferocitos, y estos esferocitos son resultado de que han sido fagocitadas parte de la membrana por defecto del citoesqueleto, se llaman microesferocitos hereditarios. O puede ver glóbulos rojos elípticos, miren, es una eliptocitosis hereditaria por defectos de la espectrina. O glóbulos rojos crenados por trastornos de la permeabilidad, ¿verdad? Se llaman crenocitos. O glóbulos rojos en forma que tienen bocas, miren, parece boca. En lugar de que sean glóbulos rojos con un halo central circunferencial, circular, tenemos bocas y esto se llama estomatocitosis hereditaria por defectos de permeabilidad de la membrana del glóbulo rojo. Y es lo que vamos a ver y lo que nos van a informar. Muy bien. De todos estos, la enfermedad más frecuente se llama microesferocitosis hereditaria. La microesferocitosis hereditaria es la presencia de glóbulos rojos esferocíticos, ¿sí? Con una prevalencia de 1 cada 2000 en algunos países europeos. ¿Sí? Muchas veces, muchos de los pacientes pueden ser portadores asintomáticos y no tener crisis hemolíticas o tener alguna crisis hemolítica compensada con la formación de reticulocitos, de manera que lo único que se manifiesta es ictericia, ¿sí? Por aumento de bilirrubina indirecta con aumento de reticulocitos, ¿sí? Es más frecuente en la raza blanca y puede observarse también en otras razas. El 75% de las familias, porque son familias, porque esto se transmite, ¿sí? Por herencia autosómica, ¿ok? Son autosómicos dominantes. Y el homocigoto es la forma de herencia que no se ha identificado, que quiere decir que es incompatible con la vida. La mayor parte de las familias hereda un gen y se manifiesta en forma heterocigota, que te permite vivir, ¿verdad? Porque la forma homocigota produciría una anemia hemolítica intrauterina y haría que tú seas incapaz de poder vivir, ¿sí? ¿Cuáles son las formas clínicas? Van desde lo asintomático, es decir, el portador asintomático, cualquiera de nosotros tal vez hemos heredado este rasgo y estamos como portadores asintomáticos, hasta pacientes con anemia hemolítica crónica con grandes requerimientos de transfusiones, que la hemólisis no se puede compensar más que con reposición de glóbulos rojos normales, que no tengan alteraciones de la membrana, y por eso tienes que transfundir glóbulos rojos jóvenes normales, ¿verdad? Dependiendo de la severidad del cuadro, existen cuatro formas clínicas. Desde el portador asintomático es el paciente que no tiene nada y que solamente tiene reticulocitos aumentados, no tiene anemia y tiene bilirrubina indirecta aumentada, por eso tiene tinte ictérico. O tenemos anemia hemolítica ligera, ¿sí? Con reticulocitos aumentados e ictericia y a cierto tipo de anemia, hasta anemia hemolítica severa, con crisis hemolíticas con 4 5 gramos de hemoglobina, normocrómica, reticulocitos de 14, 15, 20% y bilirrubina indirecta aumentada, y lo único que tenemos que hacer es dar ácido fólico y transfundir a estos pacientes. Ahora, ¿por qué se produce la microesferocitosis? ¿Por qué los glóbulos rojos tienen esta característica de ser así, como pelotitas de ping-pong? Resulta que como la membrana está alterada, al pasar por el sistema retículo lateral, en primera instancia el macrófago se come una superficie del área afectada de la membrana, de manera que englobas
La misma cantidad de hemoglobina, pero en menor cantidad de área de volumen. Por eso dice, la relación superficie-volumen está alterada. La célula se vuelve más esférica y menos deformable. Esta forma de deformabilidad por una alteración en la síntesis de anquilina es un obstáculo para que los sistemas retículos enteros del vaso dejen pasar estos glóbulos rojos. La mayor parte de los eritrocitos sobreviven, sí, después de la esplenectomía, porque es el sitio donde se remueven estos glóbulos rojos. Por eso el tratamiento paliativo de la anemia hemolítica por membranopatía y pues el esferocitosis o eritrostosis hereditaria es la esplenectomía. Entonces esos glóbulos rojos esferocíticos sufren autemoles porque son inestables o bien se van a fragmentar durante la depresión metabólica. Estos hematíes esferocíticos en una segunda circulación son retenidos por el sistema reticular del vaso. Se produce pérdida de membrana, lo produce atrapamiento macrofágico y finalmente, sí, son removidos de la circulación. Sí, entonces, ¿cuándo sospechamos una anemia hemolítica por microesferosis hereditaria? O el síndrome hemolítico. Es un niño o es un joven que tiene ictericia. Nos ha llamado la atención que tenga el tinte amarillo. Le hacemos un hemograma y en el hemograma tenemos anemia normocítica normocrómica y le pedimos reticulocitos, los retis siempre están elevados. Entonces, paramos la oreja y decimos, oye, no será una anemia hemolítica hereditaria, y la más frecuente es la esferostosis hereditaria. Resulta que le hacemos un frotis de sangre y, o en el hemograma vemos la presencia de gran cantidad de microesferocitos. Así, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por dos pruebas. Una prueba se llama autohemólisis y otra prueba de fragilidad osmótica. Como son glóbulos rojos rígidos, estos de la membrana, no pueden, no pueden, ¿cómo les diría? No pueden adecuarse, ¿sí? A cambios de la osmolaridad. Los glóbulos rojos pierden la habilidad de poder adaptarse, incrementar su volumen cuando son sometidos a soluciones cada vez más hipotónicas hasta que finalmente estallan, ¿verdad? Entonces, este tipo de anemia hemolítica se caracteriza por una fragilidad osmótica aumentada. Y obviamente, si dejamos reposar los glóbulos rojos en un tubo de ensayo, vamos a ver después que el glóbulo rojo ha estallado y va a aumentar en un vitro la cantidad de hemoglobina libre en esa muestra. ¿Por qué? Porque son glóbulos rojos frágiles, son glóbulos rojos inestables y se fragmentan cuando son incubados en glucosa en condiciones estériles. Pues incubados en glucosa, obviamente estás dando energía, pero cuando no son incubados en tubos de ensayo y le quitas la glucosa, se van a embolizar. Y esta es la prueba de fragilidad osmótica. Miren, aquí arriba está un individuo normal y aquí abajo está un individuo con fragilidad osmótica. Si aquí se dan cuenta, aquí ponemos una gotita de sangre, gotitas de sangre, y ponemos diferentes soluciones, ¿sí? Diluidas. La primera solución que ponemos es una solución del 1%, la segunda al 0,9. Entonces vamos viendo que la gotita de sangre, ¿sí? O sea, los glóbulos rojos son en condiciones normales, tan flexibles que no se van a hemolizar. Pero obviamente cuando pones 0% agua destilada, el glóbulo rojo 100% se va a hemolizar. Pero cuando existe fragilidad osmótica, porque tienes alteraciones de la membrana, el glóbulo rojo pierde la capacidad de poder adaptarse a estos cambios de osmolaridad y se va a hemorizar mucho más frecuente, de manera que hay una fragilidad osmótica y esto se describe en una curva de fragilidad osmótica. Este es el principio fundamental para establecer el diagnóstico, ¿sí? De una anemia hemolítica por alteraciones de la membrana, una mayor fragilidad osmótica frente, ¿sí? A los glóbulos rojos control, que son glóbulos rojos normales. Cuando nosotros vemos anemia hemolítica, bilirrubina indirecta aumentada, presencia de microesferocitos y fragilidad osmótica positiva y autohemólisis positiva, eso quiere decir que estamos frente a una anemia hemolítica o microesferocitis hereditaria. ¿Puede haber complicaciones de la microesferocitis hereditaria? Sí. ¿Cuáles son las cuatro complicaciones? Primero, crisis hemolíticas. O sea, de tanto en tanto, esos glóbulos rojos van a precipitar hemólisis. Y la hemólisis generalmente es desencadenada por infecciones virales. Un resfrío, por ejemplo. Un resfrío hace que haya un estrés dentro de la circulación y eso hace que los glóbulos rojos se fragmenten y se produzca, ¿sí? Una crisis hemolítica. Cuando la crisis hemolítica es severa, se puede indicar transfusiones. Puede una crisis aplásica. Resulta que los precursores hematopoyéticos que están funcionando aceleradamente para compensar la crisis hemolítica pueden estar infectados por un virus, ¿sí? Y ese virus se llama virus parvovirus B19.
es una complicación más importante que se acompaña de fiebre, vómitos, porque el parvovirus puede fácilmente infectar a los eritroblastos que están en proliferación, ¿sí? Y la infección por parvovirus B19 puede producir una aplasia pura del cerebro, entonces puede tener hemólisis compensada, ya no puedes compensar y se produce una aplasia. Puede haber una crisis megaloblástica, acuérdense, el sábado hemos llevado anemia, anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Cuando hay una crisis hemolítica, los niveles o el requerimiento de ácido fólico aumenta. Y eso hace que si hay una insuficiente ingesta de ácido fólico, como no hay reservas hepáticas de ácido fólico, durante una crisis hemolítica se puede producir más bien una crisis megaloblástica. Y una primera manifestación de una hemólisis puede ser más bien una anemia hemolítica por deficiencia de ácido fólico. Le damos ácido fólico al paciente e inmediatamente se hace evidencia la crisis hemolítica. Finalmente puede haber litiasis vesicular. ¿Qué tan frecuente es que los niños, por ejemplo, tengan cálculos en la vía biliar? Poco frecuente. Si vemos un niño que tiene una crisis de una colecistitis aguda o una colangitis con presencia de cálculos en la vía biliar, vamos a pensar que esos cálculos son de bilirrubinato de calcio, con un mayor aporte de bilirrubina debido a que existe mayor aporte por hemólisis. ¿Sí? Entonces, el observar, ¿sí? Cálculos en la vía biliar o en la vesícula biliar en niños nos hace sospechar que probablemente tenemos una anemia hemolítica congénita. Otras complicaciones de poco frecuentes son la hematopoiesis extramedular, que llama metaplasia amiloide, puede haber gota, puede haber úlceras en miembros inferiores, retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo. No existe un tratamiento etiológico. ¿Por qué? Porque es una anemia hemolítica congénita producto de una mutación. Por lo tanto, solamente existe tratamiento paliativo. Y el tratamiento paliativo es retirar el sitio donde se produce la mayor cantidad de hemólisis. Y por eso la esplenectomía es de elección. ¿En quién está indicado? En los individuos con hemólisis severa o individuos que moderadamente sintomáticos que presentan liquidez vesicular y tienen crisis hemolítica. En niños no es posible hacer una esplenectomía. Acuérdense, el vaso cumple todavía función inmunológica de maduración de linfocitos. Pero conforme vamos avanzando de edad, en mayorcitos de 5, 6, 7 o 10 años, ya se puede hacer una esplenectomía. ¿Sí? La forma típica después de la esplenectomía persiste. ¿Por qué? Porque estamos simplemente quitando el sitio donde existe hemólisis, pero no estamos curando porque igual los glóbulos rojos siguen teniendo defectos de la membrana. Por lo tanto, la esplenectomía es un tratamiento paliativo, pero eficaz. Eficaz. La complicación más frecuente de la esplenectomía o post-esplenectomía es la sepsis. Ocurre en 33.5%. ¿Por qué? Porque los macrófagos del sistema reticuloenteral nos contra infecciones por bacterias o neumococos, ¿sí? Diplococos neumonía encapsulados. Entonces puede haber una neumonía o puede haber una infección sistémica por hemófilis influenzae. Por eso es bueno vacunar a los pacientes que van a ser sometidos a esplenectomía o después de una esplenectomía con vacuna anti-hemófilos y sobre todo anti-neumococo, ¿sí? Hay algunos pacientes que no responden a esplenectomía debido aquí a la presencia de un vaso accesorio o la presencia de otra causa de hemolítica concomitante. Entonces, siempre hay que vigilar esa posibilidad cuando el paciente después de una esplenectomía persiste con continuidad. Muy bien, vamos a hablar de la segunda causa de anemia hemolítica congénita, pero esta vez son alteraciones de la propia hemoglobina. Y las alteraciones de la propia hemoglobina pueden ser funcionales o estructurales. Cuando son funcionales, la hemoglobina misma se altera. Y la principal causa de anemia hemolítica por alteraciones funcionales es la anemia hemolítica por células falciformes o trepanocitosis. Y la principal causa por alteración en la estructura de la hemoglobina son las talasemias. Las talasemias se presentan de esta característica, con glóbulos rojos hipocrómicos microcíticos, pero hay una buena parte de ellos que tienen células en blanco de tiro o en diana que se llaman dianocitos. La globina, que es una acuérdense, la globina está formada por cadenas alfa y beta, ¿sí? Y la globina se une, ¿sí? en la mitocondria del eritroblasto a la protoporfina 9 y al hierro en forma ferrosa formando hemoglobina. Cuando hay un defecto de la globina, se producen alteraciones en la síntesis o la estructura misma de la globina. Hay hemoglobinas embrionarias, que son hemoglobinas que están en la etapa embrionaria, que a diferencia de la hemoglobina del adulto, sí tienen otro tipo de estructura, por ejemplo. Sí, tienen dos cadenas alfa y dos cadenas delta, dos cadenas alfa y dos cadenas epsilon.
Y hay tres tipos de hemoglobinas embrionarias, GORS 1, GORS 2 y POR. Pero después, ¿sí? Ya en la etapa fetal y en el adulto, todas esas hemoglobinas, ¿sí? Embrionarias son reemplazadas, ya sea inicialmente por hemoglobina fetal, que tiene dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, pero la hemoglobina ya del adulto tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta que cumplen con la función de transportar oxígeno. ¿Qué pasaría si en lugar de sintetizar cadenas alfa y cadenas beta normales, persisten las cadenas gamma? Habría una persistencia hemoglobina fetal. La persistencia hemoglobina fetal hace que la hemoglobina sea inestable y anormal, y eso se llama anemia hemolítica, sí, por persistencia hemoglobina fetal, que es una alteración funcional de la hemoglobina. ¿Cuáles son las hemoglobinas normales? Entonces, si se dan cuenta, en el 98% de los pacientes, de nosotros, individuos adultos normales, tenemos hemoglobina A del adulto, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta de hemoglobina. Entre un 2 o 3% tenemos hemoglobina A2, dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Y solamente menos del 1% de hemoglobina fetal. ¿Cuál es la característica de la hemoglobina fetal? Tener dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, a diferencia. El hecho de que tengas esta persistencia de esta estructura hace que la hemoglobina dentro del cuerpo no sea hemoglobina normal que transporta oxígeno, es una hemoglobina que no transporta oxígeno y es la persistencia. Por lo tanto, las hemoglobinopatías pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son alteraciones de la función, sí, estructuralmente son normales, pero funcionalmente son defectuosas. Y tenemos una serie de hemoglobinas que se han, por nomenclatura, se les ha dado letras del abecedario. Entonces tenemos hemoglobina S, hemoglobina C. Acuérdense, la hemoglobina A normal es la hemoglobina A del adulto. Pero si en lugar de tener hemoglobina A del adulto, hemoglobina S, D, E o C, es una hemoglobinopatía cualitativa que produce hemólisis. O puede ser hemoglobinas cuantitativas estructurales por alteraciones en la síntesis de las cadenas alfa beta globina, y eso se llama talasemias. ¿Sí? Talasemias. Muy bien. ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista funcional las hemoglobinopatías? Estamos hablando de alteraciones de hemoglobina. Agregantes inestables, metamoglobinas y alteraciones de la afinidad por el oxígeno. Podemos tener hemoglobinas agregantes. Son hemoglobinas donde se ha disminuido la solubilidad y hay polimerización. Hagan de cuenta, la hemoglobina, en lugar de estar en una estructura en ovario, en ovillo, y darle la forma de disco bicóncavo al glóbulo rojo, se depolimeriza y tiene estructura lineal. En lugar de que la hemoglobina sea cuaternaria, se depolimeriza y tiene estructura primaria o secundaria en forma lineal. Por eso el glóbulo rojo adopta esa estructura lineal como si fuese un os, y eso se llama anemias de células falciformes, porque deforman el glóbulo rojo o cristalizan. Si polimerizan y deforman el glóbulo rojo, se llama hemoglobina S, sickle cell, células falciformes. O deforman el glóbulo rojo y cristalizan en hemoglobina proteína C. O puede haber hemoglobinas inestables por disminución de solubilidad con precipitación dentro del glóbulo rojo, formando unos cristales que le llaman cuerpos de Heinz. O puede haber hemoglobinopatías por alteraciones en el proceso de reducción del hierro de forma de ion ferroso, perdón, de forma de ion férrico y ion ferroso. Si el hierro de la hemoglobina, en lugar de estar en ion ferroso, está en ion férrico, es nuevamente hemoglobina. Y la hemoglobina, sí, origina una estructura normal y origina una alteración estructural y funcional de la hemoglobina. Finalmente, alteraciones de la afinidad por el oxígeno. Por ejemplo, la persistencia de la hemoglobina fetal hace que el glóbulo rojo no sea afín por el oxígeno y por lo tanto no transporte oxígeno desde los alveolos hacia los tejidos y esto está originando hipoxemia. Aparte de eso, el glóbulo rojo es inestable y por eso se emboliza. De todas estas hemoglobinopatías vamos a hablar ahora de las alteraciones, ¿sí? Funcionales. De ellas la más frecuente, si ven el rojo, es la hemoglobinopatía C o anemia de células falciformes, generalmente prevalente en el África. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Lo que pasa aquí en el Brasil, en el Perú, en Uruguay, en Centroamérica, Cuba, Venezuela también, en el norte de los Estados Unidos, o sea, perdón, en los Estados Unidos existe una gran comunidad afroamericana, ¿verdad? En el Brasil, y muchos de ellos han heredado alteraciones o mutaciones en las cadenas beta de globina, y eso se llama anemia falciforme, súper prevalente, por ejemplo, en el África ecuatoriana. O podemos tener talasemias. Las talasemias son anemias que están presentes en el Mediterráneo o están presentes en el sur del Asia. Si nosotros tenemos descendencia, ¿sí? Italiana, descendencia croata, o tenemos descendencia o ascendencia, no descendencia, ascendencia, este,
por ejemplo, vietnamita o ascendencia del sur del Asia, de Indochina, por ejemplo, ¿sí? De Vietnam, de Camboya, ¿sí? O de Malasia, vamos a tener una anemia, por ejemplo, ¿sí? O de talasemia. Entonces es bien importante ver esta distribución geográfica de las alteraciones por hemoglobinopatías. De toditas, de la que más nos importa, y vamos a hablar brevemente, es la más frecuente, se llama hemoglobinopatía S o anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes, como ven aquí en la fotografía, se debe a que se depolimeriza en forma lineal la hemoglobina y forma esta estructura. Y estos glóbulos rojos se van a hemolisar o se van a apelotonar, porque son rígidos, van a producir isquemia distal. ¿Por qué se produce la anemia celular falciforme? Una simple y vulgar mutación puntual, miren, es una enfermedad genética autosómica donde hay sustitución de una adenina por timina en un gen, en el gen de la globina beta. Para que ustedes vean que el gen se sustituye por esa mutación puntual, en lugar de haber adenina, es timida. Y eso produce una mutación del ácido glutámico por valina. En lugar de producir ácido glutámico en la cadena beta de proteína, produce valina en la posición 6 de la cadena beta, y eso produce una hemoglobinopatía funcionalmente. No sabemos, hemoglobinopatía S. Bien, la cadena normal beta está compuesta por ácido glutámico en posición 6 debido a que existe, ¿sí? una, una timina. Pero en lugar de haber una timina, es reemplazada por una adenina. Y esto hace que en lugar de que se sintetice valina, ¿sí? En la cadena normal, valina, bueno, en lugar de sintetizar ácido glutámico en la cadena beta normal, se sintetiza valina. Y esto hace que en lugar de que haya prolina, glutamina, ácido glutámico, en posición 6 haya prolina, valina, simple, la simple sustitución de un aminoácido por otro aminoácido por esa mutación puntual hace que la estructura y la función de la proteína varíe y se produzca una célula falciforme. Miren el globo rojo normal, se produce con disco. Pero aquí, miren, la valina, ¿sí? En la cadena beta, el polipéptido de cadena beta de globina, ¿sí? Hace que, miren, la hemoglobina se forme, se depolimerice, ¿sí? Y forme una estructura lineal. Y esto se llama glóbulo rojo falciforme. Todo esto por simple una mutación de sustitución de adenina por timina en el gen de la globina beta. Por eso la cadena beta se altera y las hemoglobinas pierden su solubilidad y se polimerizan, cristalizan y se forman células falciformes. ¿Cuál es, sí, el rasgo? ¿Cuál es la consecuencia de tener una anemia de células falciformes? Tener una anemia hemolítica, y vamos a ver esto en la serie de globos rojos, concentraciones renacuados, células falciformes. Y si nosotros hacemos una electroforesis para establecer el diagnóstico, vamos a ver que hecho el diagnóstico, hecha la electroforesis y los diferentes tipos de hemoglobina, vamos a ver que la hemoglobina, ¿sí? De células falciformes tiene una hemoglobina A, es la hemoglobina normal, y corre una banda que es la hemoglobina S. Aquí tenemos la hemoglobina A normal del adulto, pero es la hemoglobina o el rasgo drepanocítico. Miren aquí la presencia de hemoglobina fetal, hemoglobina C. Entonces el diagnóstico se hace por esta prueba que se llama electroforesis de hemoglobina, donde vamos a ver bandas anormales de proteínas que son las hemoglobinas anormales. Normalmente el control es este, hemoglobina A. Todas las hemoglobinas, si los sometemos a electroforesis, va a mostrar solamente una banda AA, porque estamos estudiando la cadena alfa A, alelas beta y alelas de alfa de globina, ¿verdad? Pero si hay una mutación, vamos a tener hemoglobinopatías anormales. La anemia de células falciformes se conoce como hemoglobina SS en el 75% de los pacientes, ¿sí? Cuando se expresan las dos mutaciones en la cadena beta de globina. O puede haber una enfermedad falciforme con hemoglobina C en el 25% de los pacientes o un rasgo talasémico en el menos del 1% de los pacientes. Se dice, no se sabe por qué, que en el África la, el paludismo podría proteger cuando se mete a los glóbulos rojos del efecto, ¿sí? Hemolítico que tiene la presencia de una hemoglobinopatía S en el glóbulo rojo.
El paludismo prevalente en algunas zonas del África entonces protege las crisis hemolíticas, ¿sí? Por depolimerización de, de glóbulos rojos portadores de anemia trepanocítica. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Por qué es tan grave este tipo de anemia? ¿Por qué? Porque al tener células falciformes pobremente deformadas van a producir crisis vasoclusivas, crisis de isquemia, con manifestaciones frecuentes de isquemia distal. Puede haber síndrome de un pie, puede haber fiebre, puede haber dolor abdominal por una trombosis, ¿no? Por una obstrucción y una isquemia intestinal, ¿sí? Puede haber hepatomegalia dolorosa, puede haber síndrome torácico agudo, caracterizado por, como una angina, puede haber un accidente cerebrovascular agudo por apelotonamiento y isquemia de estas células a nivel de la circulación arterial cerebral, ¿verdad? Entonces, tienes todas estas complicaciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que evitar, obviamente, que esta anemia sufra hiperización. ¿Sí? Hay complicaciones crónicas cardiovasculares, crónicas idiopáticas, pulmonares, hipertensión pulmonar, alteraciones severas de la retina. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, no hay un tratamiento curativo. Vas a disminuir la posibilidad de estas crisis hemolíticas. Y una forma farmacológica de disminuir las crisis hemolíticas es la administración de hidroxiurea que aumenta los niveles de hemoglobina fetal. De alguna manera, la hemoglobina fetal va a proteger a los pacientes que tienen células falciformes de la crisis. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de las talasemias. Son alteraciones estructurales, porque aquí se produce crisis hemolíticas por alteraciones o por carencia de, eh, por carencia de cadenas alfa y de cadenas beta. ¿Sí? Las anemias hemolíticas que se conocen como talasemias vienen del término sangre marina. Talasemia significa sangre marina. Y son dos tipos de talasemia: talasemia alfa y talasemia beta. Son anemias hereditarias donde existe una disminución en la síntesis de una o más cadenas polipeptídicas de hemoglobina. Son anemias hemolíticas que, ¿sí? Por defectos estructurales de la hemoglobina y provienen del griego mar, sangre, sangre marina, y hace referencia al término de mar Mediterráneo, porque son altamente prevalentes en individuos que viven alrededor del mar Mediterráneo. Y son dos tipos de talasemia: talasemia alfa y talasemia beta. Las talasemias alfa son personas de ascendencia africana, mediterránea o sudeste asiático. Y la beta talasemia son personas de ascendencia mediterránea, del Oriente Medio, sudeste asiático o de la India. ¿Sí? Es más frecuente. Es poco frecuente entonces en nuestro medio, cuando tenemos ascendencia andina, ¿no? Pero puede haber países como la Argentina, el Brasil, Venezuela, donde hay ascendencia tanto mediterránea, de Italia, de Croacia, como ascendencia africana o ascendencia del Oriente Medio, ¿no? Los libaneses, los sirios, que tienen probablemente los descendientes que han adquirido mutaciones de cadena beta, talasemia beta. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Anemia, hemólisis, puede haber splenomegalia, o sea, a ver, para resumirles, va a ser un recién nacido que tiene anemia hemolítica, pero no es una anemia hemolítica recién nacido como tal, es una anemia hemolítica CUMS negativa, aunque no participan anticuerpos con la anemia hemolítica recién nacido por autoinmunización, y son pacientes que tienen esplenomegalia, hiperplasia medulosa con recursos aumentados, y son pacientes que a lo largo de su vida van a tener múltiples transfusiones con sobrecarga de hierro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico por estudios genéticos? Porque vamos a ver alteraciones genéticas en los genes que van a codificar tanto cadena alfa o como cadena beta. ¿Cuál es el tratamiento? Podemos dar transfusiones permanentes, transfusiones, y el tratamiento curativo es el trasplante, porque vamos a reemplazar justamente a precursores que tienen esta alteración genética para la función de cadenas alfa y beta de globina. Miren, entonces, una diapositiva muy cargada, pero permite establecer el diagnóstico, ¿sí? Y las características entre el portador, que simplemente es un rasgo talasémico, hasta el paciente que tiene incompatibilidad con la vida
porque se produce intrafetal y es la enfermedad de Barth. O una talasemia menor, ¿sí? Un rasgo talasémico o anemia de Cooley, que son pacientes que permanentemente tienen crisis hemolíticas por este defecto en la síntesis de cadenas beta de globina. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Si se dan cuenta, ambas anemias son hipocrómicas microcíticas, con PGM bajo y HCM bajo, pero el hierro aquí está, en lugar de estar disminuido, aquí más bien hay ferritina alta, no utilizable. ¿Sí? En la talasemia beta, anemia moderada, en algunas ocasiones no necesitas transfusión de sangre, son pacientes con anemia hipocrómica microcítica. La anemia más grave es la anemia por talasemia beta, ¿no? La talasemia beta mayor, en los primeros meses de vida, son niños que tienen hepatosplenomegalia y alteraciones óseas. ¿Por qué? Porque se produce gran cantidad de reticulocitos y eritroblastos. Y la actividad a nivel de la médula ósea, por ejemplo, los huesos planos, origina el cráneo encephalio y alteraciones morfológicas, ¿no? En los niños. Finalmente, el tercer grupo de anemias hemolíticas congénitas o hereditarias, que se llaman anemias hemolíticas por defecto de enzimas eritrocitarias. Y aquí tenemos tres grandes grupos. Solo mencionamos las anemias hemolíticas, sí, por defecto de enzimas de la glucólisis aeróbica. Puede haber un defecto por mutaciones y ausencia de piruvato quinasa, exocinasa, fosforoquinasa y aldolasa. Son enzimas de la vía glucolítica y por lo tanto el glúbulo no tiene energía y se muere. Pero más frecuente es el defecto de las enzimas de la vía de las pentosas, causadas por estrés oxidativo. Dentro de la más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato de isomerasa y la deficiencia de glutatión sintetasa. Y finalmente la deficiencia bien rara de enzimas del metabolismo de los nucleótidos. Dentro de todas estas anemias hemolíticas, la más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, transmitida por rama materna. Es una herencia ligada al cromosoma X, de manera que si hay una mutación en el cromosoma X que no codifica glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los descendientes van a tener, ¿sí?, un defecto de esta enzima. Y en la exposición a agentes oxidativos como naftaleno, medicamentos, agua tónica, se echan un drink con un gin, ¿sí? O blueberries, o habas, o vino, o habas, abismos, le llaman, todas estas sustancias van a generar una crisis hemolítica por defecto de glucosa 6-fosfato desinasa. Miren, hay aproximadamente 400 millones de personas en el mundo que tienen este tipo de anemia y se manifiesta por crisis hemolíticas. Una de las más frecuentes es el fabismo, ¿sí? Por vicia fava. ¿Qué hace la vicia fava? Las habas tienen unas sustancias que se llaman vicina y convicina. Estas sustancias, ¿sí?, son liberadas, ¿sí?, cuando uno come habas. Y estas sustancias van a generar un estrés oxidativo. Y los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa van a tener una crisis hemolítica aguda por radicales libres porque no existe esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que permita compensar vía de glutatión el estrés oxidativo. Entonces, estas sustancias, cuando tenemos un nota de habas, vicina y convicina, en nosotros no produce nada, pero si tuviésemos un déficit congénito de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, seguramente al día siguiente de comer un mote de habas, vamos a tener hemólisis aguda por liberación de radicales libres. ¿Cuál es la fisiopatología? Hemos dicho el hecho de que en individuos normales cualquier estrés oxidativo hace que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa forme estos sustratos que protegen el estrés oxidativo que se llama nicotina, adenina, dinucleótido fosfato reducido. El hecho de que no haya glucosa 6-fosfato deshidrogenasa evita la síntesis de nicotina, adenina, dinucleótido fosfato reducido y hace que la convicina o la vicina hacen que al no existir estas sustancias que protegen el estrés oxidativo producido por esta sustancia, conlleven a que haya una crisis hemolítica. No solamente las habas producen hemólisis o crisis hemolítica, sino los antimorales, las sulfas, los nitrofuranos, infección de habas, como se ha dicho, o cloranfenicol, el fenitoína, todas estas sustancias pueden producir anemia hemolítica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Obviamente, una vez que conozcamos esto, vamos a evitar consumir estas sustancias. Pero si hay crisis hemolítica, la única manera va a ser dar ácido fólico, hidratación, hasta que pase la crisis hemolítica,
Y finalmente también podemos dar un poco de ácido fólico, tratando de compensar o dar, compensar ese mayor requerimiento de ácido fólico para la formación de precursores hematopoyéticos o eritropoyéticos. Entonces, con esto tenemos una visión de lo que es el síndrome hemolítico y lo que son las anemias hemolíticas hereditarias, ¿verdad? Muy bien, mañana vamos a hablar de anemias hemolíticas no hereditarias, de las anemias hemolíticas adquiridas. En especial vamos a hablar de las anemias hemolíticas inmunológicas. Preguntas, chicos. Lo importante, uno, esta diapositiva, síndrome hemolítico. Dos, la clasificación hereditarias y adquiridas en función de este algoritmo. ¿Sí? Hereditarias, membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías. Y de esas hemos hablado. Alteración de la membrana, citoesqueleto, la más frecuente es ferocitosis, la capa de hipoproteica y permeabilidad iónica. Y hemoglobinopatías, las hemoglobinopatías por alteraciones de la funcionales y estructurales. Anemia ceros falciformes, hemoglobinopatía S o estructurales, las talasemias. Y finalmente, alteraciones enzimáticas. ¿Cuáles son? Enzimas glucolíticas, espentosas y modelos glucóticos. Es la más frecuente, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Hay mucha información. Yo creo que tienen que ponerse a estudiar ya nomás, porque si quieren estudiar nomás para el examen está complicado. Y son apenas 13 gatos. O sea que el futuro para los que no asistan es bien complicado. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, nos vemos mañana a esta misma hora. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien.